festejando el Día del Padre. Quiero ser honesto, yo no sabía cuál era el Día del Padre. Y hoy me dijeron que era el Día del Padre. Y yo quiero felicitar a todos los padres, todos los papás presentes, los que están conectados en internet. El Señor te bendiga, que el Señor siga derramando una unción fresca en todos los padres, porque la asignación de ser papá no es fácil. Necesita una gracia, un favor y una unción especial para poder cumplir la gran asignación. Amén. Entonces yo bendigo a los papás, oro por los papás que de repente se han desentendido de sus hijos, porque el Señor le dé entendimiento y que sepan que pues, tenemos que ser responsables de la gran bendición de ser padres. Amén. Entonces muchas felicidades. Y posiblemente el mensaje va a servir igual para los papás, puede ser un regalo para los papás también el día de hoy. Pero siendo honesto, no estaba pensando yo en lo personal en un tema paternal, porque es un tema muy abierto para toda la congregación. Quiero que me acompañe por favor en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 15. Primera de Reyes 19, 15. Dice así la palabra del Señor: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás. Quiero que haga conmigo, ungirás. Otra vez, ungirás a Hazael por rey de Siria. Seguimos, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloá, ungirá para que sea profeta en su lugar. Versículo siguiente: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde ya que tú nos permites y nos da la oportunidad de estar aquí, adorarte, pero también recibir una palabra que puede bendecir nuestra vida, una palabra que nos da entendimiento a través de ella, una palabra que nos conecta, Señor, con tus planes, con tus ideas, y una palabra que nos activa para poder conquistar todo lo que tú nos has entregado. En el nombre de Cristo te pido que me dé la gracia para poder entregarla, que me dé sabiduría de nuevo para que todos podamos entender el mensaje que tú tienes para darnos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí quiero darle un poquito el contexto. Elías es uno de los profetas de lo más importante del Antiguo Testamento. Elías es el profeta que oraba para que cayera fuego del cielo. Era el profeta que oraba para que no hubiera lluvia. Y en una ocasión él oró para que no hubiera lluvia y hubo una crisis, hubo una hambruna en el pueblo de Israel por causa del pecado. Ahora, cuando él profetizó, de hecho los profetas no profetizan su propia voluntad, no profetizan cualquier cosa que le venga a la mente. Los profetas profetizan lo que Dios le dice que hablen. Eso hacen los profetas. Los profetas tienen la habilidad para escuchar la voz de Dios y los profetas tienen la habilidad para hablar lo que Dios le dice que hablen. Y este profeta Elías, Dios le dijo que le dijera al pueblo que no iba a llover en más de 3 años y medio. Y dice que el pueblo estaba pasando por una hambruna tremenda por el pecado en la cual estaba el pueblo, era su condición. Y dice que mataron a todos los profetas de Jehová y se levantaron más de 450 profetas de Baal, los falsos profetas. Y dice que tenía que escapar para que no lo mataran. Y de repente Dios los mandó a que regresara al pueblo para que confrontara a los falsos profetas de los Baales. Los Baales venían, los falsos profetas, de parte de una mujer llamada Jezabel, que se había casado con Acab, que era el rey de Israel o de Judá en ese tiempo. Y dice que habían traído ese estrago totalmente sobre el pueblo porque había hecho que el pueblo idolatrara y su fe se había dividido completamente. Y entonces llega un momento donde Elías viene y enfrenta a los 400 profetas de Baal de parte de Dios, y cuando los enfrenta, él le gana porque cuando él prepara el altar
altar es un altar cuando se ofrece sacrificio. Y él ofreció sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? Fue el grano, fue la carne animal y también fue agua, que era lo que escaseaba en ese tiempo. En un altar se pone lo mejor, no lo peor. En un altar se coloca no lo que te sobra, sino lo mejor que tú puedes tener. De hecho, esa es la diferencia y por esa es la razón que nosotros tenemos tanto tema y tanto conflicto. Porque yo puedo llegar a la iglesia y yo no tengo problema con llegar a la iglesia. El asunto cuando Dios me pide que yo entregue algo, que ponga algo en el altar. Nos cuesta trabajo cuando Dios te dice, yo quiero que tú ofrezcas algo y nosotros le queremos ofrecer. Por ejemplo, si es un animal, el animal que ya casi está muerto. Si tiene que ver con algo, ropa, le entrega la ropa ya usada, la que está gastada. Zapato que está gastado. Todo lo que ya no te sirve, lo que, en otras palabras, con lo que ya es basura, tú lo quieres poner en el altar, pero Dios no quiere basura, Dios quiere lo mejor. El altar del sacrificio es para poner lo mejor. Entonces Elías provoca y el pueblo lleva lo mejor que ellos tenían: el agua, el grano y el animal. Y entonces viene una manifestación sobrenatural y levanta el sacrificio. Entonces se dan cuenta que realmente Jehová era el Dios de Israel y matan a los profetas de Baales. Ya hemos hablado en otras ocasiones al respecto. Y después de esto dice que esta Jezabel, que es uno de los demonios que han operado desde la antigüedad, que ataca a los profetas del Señor, dice que manda una amenaza y dice que va a destruir a Elías. Y dice que él huye y se mete en una cueva. Y dice, cuando esté en la cueva, el Señor lo ministra, el Señor lo alimenta y de todo. Y después dice, ahora vete, quiero que regrese, porque te espera un largo camino. Y cuando viene dice, vas a ungir 2 reyes y vas a ungir a un profeta. Cuando hablamos de unción o de ungir, muchas veces nosotros no lo entendemos, pero en la antigüedad se ungían a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Se ungía y se ungía con aceite. Era un acto simbólico, un acto de fe. Entonces, él le dice al profeta Elías que hiciera este acto con cada uno de ellos. Ellos todo entendían cuando se hablaba de la unción. Ellos lo comprendían, pero nosotros en nuestros días muchas veces no entendemos el tema de lo que es la unción. Y por esa razón te quiero hablar hoy de la unción. En la antigüedad o en el Antiguo Testamento, la palabra unción significaba la acción de derramar aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo como rey o sacerdote y que presente un servicio para el Señor. Le derramaban el aceite en la cabeza y entonces estaban consagrando a esa persona, o un utensilio lo consagraban o lo apartaban exclusivo para el Señor. Y eso que era exclusivo tenía un poder de parte de Dios. La unción no era solamente el aceite. El aceite era solamente un acto profético, pero la unción era el poder de Dios sobre la persona que estaba siendo ungida. De repente hay personas que pueden ungir con aceite, pero Dios no la ungió. Entonces la unción tiene que ser por una orden, una instrucción de parte de Dios misma. Por eso el Señor le dijo al profeta que ungiera a estos 2 reyes y que ungiera a Eliseo. Quien eligió a Eliseo para ser profeta no fue Elías. Quien recibió o quien eligió a Eliseo para ser profeta fue Dios. Entonces hubo un acto profético de fe de Elías donde iba a derramar la unción sobre Eliseo. ¿Qué quiere decir la unción? Poder de Dios, poder de lo alto. La unción también, ¿qué es la unción? La palabra hebrea para describir unción es balal. Su raíz principal significa anunciar, rebosar, especialmente con aceite. Y nosotros vemos, quiero parafrasearte solamente, en varios libros, en Éxodo 28, Éxodo 29, habla de la unción que recibieron los sacerdotes. Por ejemplo, Moisés tuvo que ungir a su hermano Lot y a sus hijos como sacerdote. Lo ungió y ellos eran los que habían sido apartados para poder ser sacerdotes del tabernáculo de Moisés, que fue creado en el desierto. Ellos eran los que estaban encargados de tomar los sacrificios, de presentar los sacrificios a Dios, los sacrificios aceptables para Dios. Es un trabajo específico, una autoridad y un poder específico para hacer cosas específicas, ¿verdad? Ahora, en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, 1 Samuel
Perdón, me estoy adelantando, quiero que vaya a Segunda de Reyes, capítulo 2:9. Y después nos vamos a Samuel. Segunda de Reyes 2:9 dice así: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me dé una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Seguimos. Él le dijo: cosa difícil ha pedido. Si vinieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yéndose ellos hablando, he aquí un carro de fuego. Imagino que de repente un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice: y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, me imagino el grito de Eliseo mirando a su padre espiritual, el profeta Elías. Dice: carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado. Y él pasó Eliseo, y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y ahí nos paramos un momento. Quiero explicarlo un poco. Imagínate que Elías tenía un manto, el manto de la unción. Y dice que de repente, cuando vino el torbellino y levantó a Elías, un acto sobrenatural, y dice que lo separa uno a un lado y el otro al otro lado, el otro está haciendo, y dice que él comienza a clamar mirando un carro de fuego y su gente de a caballo, y dice que cayó el manto de Elías y él comienza a gritar, pero de repente él ve el manto y dijo: ¿dónde está el espíritu de Elías? El espíritu de Jehová que estaba en Elías. Y dice que toma el manto. Antes de que ellos llegaran a este lugar, dice que Elías había agarrado su manto y el río Jordán estaba, y ellos tenían que pasar. Dice que Elías hizo así, ¡pum!, y el río se abrió y ellos cruzaron en seco por el río. Y los profetas y los hijos de los profetas miraban eso y respetaban a Elías, porque conocían la unción que había sobre Elías. Entonces, cuando él toma el manto, él agarra y está simplemente llorando, pero cuando ve el manto, él agarra, golpea el río otra vez y el río se abre en dos. Y los hijos de los profetas lo miraron y se asombraron y dijeron: el espíritu que estaba en Elías ahora está en Eliseo. Y dice que se postraron y comenzaron a honrarlo y reconocieron la unción. Unción quiere decir poder de Dios. Quiero que repita conmigo: unción quiere decir poder de Dios sobre una persona. Sí, entonces este poder cae sobre Eliseo, y a partir de este momento Eliseo comienza a vivir una vida sobrenatural. Cuando Dios le da su poder a un hombre o a una mujer, le da poder para ordenar, le da poder para establecer, le da poder para libertar, le da poder para sanar, le da poder para que la voluntad de Dios sea hecha sobre la tierra. Por eso los profetas dirigían a todo un pueblo, porque el pueblo necesitaba estar alineado a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo se zafaba, entonces Dios condenaba al pueblo, hasta que el pueblo tenía que escuchar la voz de Dios a través de los profetas ungidos. Ungidos tenían la capacidad de escuchar, tenían la capacidad de ejecutar la obra del Señor. Amén. Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Sí estamos bien? Ok. Ahora quiero que me acompañe en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Primera de Samuel 10, 1. Dice: tomando entonces Samuel es otro profeta en otros tiempos. Sí, en los tiempos donde Dios elige al primer rey de Israel. El profeta que unge al primer rey de Israel fue Samuel. Entonces mira lo que dice: tomando entonces Samuel
una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre Saúl, dice, y lo besó y le dijo: te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Fue ungido Saúl como príncipe sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Unción quiere decir poder. Para reinar necesita poder. Por eso decía, para ser un padre de casa necesita poder, necesita unción. Para ser un gerente necesita unción. Para ser un ministro necesita unción. Si el poder de Dios no está sobre tu vida, hay una gran posibilidad que fracase. Porque hay un diablo, hay un enemigo que está buscando cómo devorarte y va a buscar cómo frustrar todos tus pasos, todos tus caminos. Entonces Dios nos capacita con la unción para que podamos hacer la obra a la cual Él nos ha llamado y nos ha encomendado. Quiero que vaya al versículo 7, por favor. Él recibe la unción. Y cuando Él recibe la unción, de hecho aquí la Biblia no dice que Él se cayó o que Él habló en lenguas o que Él comenzó a ver cierto tipo de manifestaciones de la manera que nosotros tenemos. Porque nosotros cuando hablamos de unción pensamos que la unción tiene que caerte o tiene que gritar o tiene que pasar algún cierto tipo de cosas. Son cosas que nos han entrenado de esta manera, pero que en la Biblia no era así. Puede pasar, por supuesto, porque hay un impacto de lo natural con lo sobrenatural. Me explico, pero aquí no dice otra cosa. La manifestación de la unción, mire cuál es la manifestación de la unción. Versículo 7 dice: cuando te haya sucedido estas señales, dice, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El profeta dándole instrucción al rey. Versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios, oiga bien, le mudó Dios ¿qué? Su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él ¿con qué? Oiga bien, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Dice, y profetizó entre ellos. ¿Se imagina? Comienza a venir una manifestación de poder. Comienza a venir una manifestación de profecía. Él comienza a hablar en nombre de Jehová porque estaba escuchando la voz de Dios. Comienza a hacer cosas porque tenía poder. Comienza a libertar a su pueblo porque tenía poder para libertarlo en contra de los enemigos que tenía el pueblo de Israel. La unción es para conquistar. Quiero que conmigo, la unción es para conquistar. La unción pudre los yugos. La unción rompe las cadenas. La unción te guía a la verdad. La unción te da capacidad para escuchar la voz de Dios. La unción te da capacidad para ver lo que Dios está haciendo. La unción te da autoridad. Eso hace la unción cuando viene sobre nosotros. Por eso los reyes necesitaban unción. Amén. Ahora, quiero que vaya a 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Llega un momento donde este Saúl agarra y peca contra Dios. Se rebela en contra de Dios. Tiene la unción, pero hace su voluntad, no la voluntad de Dios. La unción no es para que tú hagas tu voluntad. ¿Están aquí conmigo? Si me ayudan a prender la luz de aquí, por favor, para que nadie se me vaya a dormir, porque tengo unas piedras ungidas. Para el que se duerma, le va a caer algo en la cabeza. ¿Sí? ¿Y qué decía yo? ¿Qué? ¿Qué? La unción da poder, pero en la unción
Cuando Dios me da la unción, no me da la unción para que yo haga lo que yo quiera. La unción Dios me la da para que yo haga su voluntad. Hey, ¿están aquí conmigo? Porque nosotros, dame unción, dame unción, dame unción. Y después te va a hacer lo que tú te da la gana, ¿verdad? Señor, quiero más, dame más, dame más, dame más. Y después ahí te vas a pecar bien a la Quinta Avenida. ¿Sí? No pida unción si no vas a obedecer lo que el Señor te manda. Este Saúl, Dios le da la unción y Dios lo mandó a hacer algo y él hizo lo que le dio la gana. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo rechaza. ¿Dios puede rechazar a un ungido? Sí. Hey, agua con esto. Y cuando un ungido es rechazado, los demonios te van a atormentar, porque los demonios son rencorosos. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Agarra y manda a buscar a otro rey, a buscar a otro para ungirlo. Y lo manda a buscar donde Isaí. Isaí tiene varios hijos. Y cuando manda a buscar cuando llega con el aceite en la mano, el profeta viene con el aceite en la mano para ungir al próximo rey. Y el papá viene a buscar a los hijos que tienen apariencia de rey. Y cuando lo está poniendo, él dice, lo va a ungir, pero el Señor le dijo, no, ese no. No, pero ese parece rey. No, ese no. El otro, bueno, ese. No te dejes guiar por tu corazón. Ese tampoco es. Y este, no, tampoco es ese. Y dice, entonces, ¿cuál es? Dice que Dios le dijo al profeta, dile si no tiene otro hijo. ¿Tiene otro hijo? Sí, pero ese hijo mío está allá con las ovejas. No, ese ni tiene apariencia de rey. Como le dicen a Cristo, ¿verdad? No tiene apariencia de Cristo. No tiene apariencia de Cristo. El asunto no es esa apariencia física. La característica tiene que ver con el corazón y con el carácter. David tenía el corazón correcto. ¿Sabe por qué razón? Una de las razones por la cual podía ser David, porque David era el que estaba trabajando. David era el que trabajaba en el monte con las ovejas. David era el que se ensuciaba las manos. Una de las características para ser ungido, necesito trabajar. ¿Sabe dónde estaba Eliseo cuando fue elegido? Estaba trabajando con los bueyes, arando la tierra. Y dice que el Señor dijo, elígeme a ese. Porque a Dios no le gusta trabajar. Yo no sé cuántos de ustedes son jefes o son supervisores, pero yo siendo supervisor o jefe no me gustan los flojos. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener gente floja trabajando con usted? Oiga, pues aunque sea respóndame, yo sé que tiene flojera, pero a nadie le gusta trabajar con gente floja. Tú contratas a alguien y tiene floja. Ay, de verdad que no puede ser. O sea, hay gente floja que de repente te sacan las canas. Tú dices, no puede ser posible. Entonces Dios, le quiero decir algo, si hay una cosa que le da flojera a Dios, son los flojos. Entonces Dios no elige flojos, quiero quedar conmigo, Dios no elige a los flojos, Dios elige a los que trabajan, porque Él no va a depositar unción en balde. No va a depositar la unción con alguien que simplemente va a querer dormir con la unción. Una buena dormida en la hamaca. Una persona que yo tengo unción. No, espérese. ¿Usted qué está haciendo con la unción? Porque la unción, quiero que haga conmigo, la unción es para trabajar más. Entonces el que está ungido trabaja más que el que no está ungido. Y ahí nos damos cuenta de la unción que usted tiene. Sí, está aquí conmigo. Sí, entonces David, Dios lo elige. Ese es. Y entonces él viene a agarrar el aceite y unge a David. Lo unge como rey. Y mira, quiero que lo leamos, por favor. Versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y posiblemente era el que le hacía bullying. Posiblemente era el que le daban cocorrones, el que le daban sus pataditas de la buena suerte para que se fuera a atender a las ovejas. Pero Dios lo honró delante de todos sus hermanos. Dice, y desde aquel día, oiga bien, por favor, desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Dios vino sobre David. Dice, y se levantó luego Samuel y se fue o se volvió a Ramá. No dice aquí que David hizo así y le dio y no. Solamente le derramaron y ya. Y el Espíritu de Dios vino sobre David. Y ese Espíritu comenzó a manifestarse. Cuando venían las ovejas, cuando él estaba pastoreando las ovejas,
Oiga bien, el espíritu en el anonimato, la gente te va a seguir mirando igual. Pero en el anonimato Dios está tratando contigo. Y Dios está enseñándote cómo usar la unción que ha depositado sobre ti. Dice que venían osos, venían leones a querer comerse las ovejas, pero David se enfrentaba contra ellos y lo mataba. Por el poder de Dios que estaba en él. Era algo sobrenatural. Dios mismo sobre David, Dios sobre un hombre. Por eso dice, hey, el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne. En el Antiguo Testamento venía sobre uno elegido. En el Nuevo Testamento viene sobre toda carne que creen en Jesús. Oiga bien, yo le voy adelantando el tema para que usted comprenda. David hizo proeza por causa de la unción. Y llega un momento que se levanta, en el capítulo 17, dice que se levanta Goliat, el gigante, y comienza a desafiar al pueblo de Dios. Y comienza a decirle, hey, hay alguien que salga a pelear conmigo y el que gane, él se va a controlar el otro pueblo, él se va a gobernar. Y cuando el pueblo de Israel miraba a Goliat, los guerreros de Israel, los entrenados de Israel, los hermanos de David que eran soldados, le daba el tiquitiqui. Cuando él miraban eso, cuando miraba al gigante, cuando miraban, me imagino que tronaba su voz, miraban sus muslos, sus piernas, su cuerpo y su lanza y todo lo que tenía era intimidante. Los intimidaban. Y llega un momento, dice que el papá de David manda a David a llevar pan a sus hermanos al frente de batalla. Y yo me imagino, yo no sé, pero a lo mejor iba con una canasta aquí, o lo iba con una bolsa aquí de pan y de cosas ahí para sus hermanos. Y cuando está llegando dice que escucha a Goliat desafiando al pueblo de Dios. Y dice que dice, ¿cómo? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que está desafiando al escuadrón del Dios viviente? Y dice que eso le activó el poder de Dios y el celo de Dios. Dice, ¿qué es esto? Y dice que su hermano le dice, ¿tú a qué has venido? Viniste a ponerte, ¿verdad? Para venir a chismear. ¿Qué haces aquí? Y David lo que dice, bueno, ¿tú qué me estás diciendo a mí? ¿Por qué te peleas conmigo? ¿Por qué no te peleas con el gigante? Sí, porque siempre nos gusta pelear con el chiquito. Era con el chiquito levantamos la voz, pero con el gigante nos ponemos chiquitos. ¿Y tú qué vienes conmigo? Tú mero hablar. ¿Tú quieres pelear? Pelea con ese que te está desafiando. Y entonces dice, oye, ¿qué le van a dar al que venciera a este incircunciso? Ah, no, pues dice que el rey que le va a dar su hija y no va a pagar impuestos él ni su casa ni su familia. Y le van a dar esto y esto. ¿Cómo? A ver, y le dice, oye, ¿qué es lo que le van a dar? Le van a dar la hija del rey, le van a dar esto. Lléveme con el rey. Entonces lo llevan con el rey Saúl. Mi señor te dice, mira, aquí está este muchacho que dice que quiere vencer, que quiere pelearse. Y Saúl, mira, este flaquito, ¿qué onda? O sea, ¿y este con qué va a ganar? O sea, esta es la esperanza que tenemos. Y dice, mira, tú estás muchacho todavía. Mira, este hombre es muy grande para ti y tú eres un muchacho, ni siquiera eres un muchacho de guerra. No, mi señor, tranquilo. Yo estoy acostumbrado a pelear con osos y con leones. Cuando el oso y el león viene a tomar las ovejas de mi padre, yo me peleo con ellos y lo mato. Y le cuenta, le da el testimonio de las cosas que él ha hecho, las proezas que ha hecho. Oiga bien, en el anonimato donde nadie lo había visto. Él sabía que habían cosas que ocurrían en el anonimato donde nadie lo miraba. No estaba en una plataforma por internet, no estaba en un altar como este. Estaba en el anonimato, estaba descubriendo lo que él tenía. Y entonces, sí, yo me he hecho con el gigante. Bueno, está bien, pues toma mi armadura, mira. Y cuando le pone la armadura le bailaba. No podía ni caminar con la armadura. No, esto me molesta, yo no quiero esto. ¿Te imaginas la esperanza de toda una nación con un muchacho que ni siquiera le servía la armadura? No tenía, oiga bien, no tenía experiencia de guerra como los hombres normales, pero tenía experiencia de guerra espiritual. Era un muchacho, pero un muchacho ungido. Un flaquito, enclenque, pero ungido. Con poder. Y cuando lo agarró, ¿y con qué vas a pelear? Tú no te preocupes, mira, yo con esto yo he matado al oso y el león. Con eso, sí, con eso. No era eso, era el poder, la unción. Cuando toma las piedras y dice, bueno, pues vete. Bueno, que el Señor te salve.
Yo imagino que el rey habrá dicho: ay, pobrecito este chamaco. Y cuando él va, se presenta con Goliat, dice que Goliat comienza a declarar palabras. Lo primero que quiere hacer el enemigo, lo primero que le empieza a declarar palabras, dardos a tu mente. Te vas a morir, te vas a acabar, tú no vas a poder, no te vas a levantar, no vas a prosperar, tú no vas a conquistar, jamás vas a lograrlo, jamás. Tú no puedes conmigo, yo soy más poderoso que tú no me has visto, tú no te has visto, tú no viste que tú eres un flaquito, enclencle, tú no tienes fuerza contra mí, tú no vas a poder. Tú vienes a mí con espada y jabalina, le dice David, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí. Tú vienes con eso, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el otro está con su espada y David. Yo imagino que está diciendo: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya te voy. Y dice que cuando lanza la piedra, le da la pie, ¡pac!, y cae y sale corriendo rápidamente, toma su espada y ¡fuap!, le corta la cabeza. Y después agarra su cabeza. Me imagino su melena que tenía Goliat. La agarró quizá por la melena. Quizá era una de las cosas por las cuales él privaba más. Su melena. Y lo agarró por su melena y comenzó a arrastrar su cabeza por el piso. Y cuando él entró al pueblo con la cabeza de Goliat, todo el pueblo comenzó a gritar y alabar a Dios. Todo el pueblo comenzó a celebrar la victoria. Todo el pueblo comenzaron. Oiga bien, el gigante que estaba delante del pueblo solamente, oiga bien, solamente lo podía vencer un ungido. No me entendió. Solamente un ungido podía vencer al gigante Goliat. Y el único ungido que quedaba era David. Los ungidos pueden destruir a los gigantes. Los ungidos pueden conquistar terrenos nuevos. Los ungidos rompen las cadenas. Los ungidos pudren los yugos. La unción, eso es lo que hace. Ordena los lugares que están desordenados. La unción que viene de parte de Dios. El poder de Dios sobre hombres y mujeres que creen. Hombres y mujeres que trabajan. Hombres y mujeres que confían. Hombres y mujeres que están dispuestos. Oiga bien, la unción da valentía. Da valentía para que des un paso al frente y que te atrevas. Muchas veces hace falta que alguien se levante al frente. Es que está difícil Playa del Carmen. Es que está tan complicado. Necesita que se levanten los ungidos. Es que las drogas y los ladrones necesita que se levanten los ungidos. La razón por la cual el enemigo levanta la voz y grita y aprovecha es porque los ungidos no nos levantamos. Nos quedamos con la boca cerrada, la cobardía nos toma. Y en la iglesia, bien, gracias. Estamos, ay, aleluya, ¿cómo tuvo el servicio? Bien, ay, estuvo glorioso. Ah, sí, y el mundo, el diablo lo tiene tomado. Yo no vengo aquí para brincar y saltar. Yo vengo para renovar mi unción, para ir allá afuera, enfrentarme con los Goliat que están allá afuera, para defender mi casa, mi familia, mis hijos. Para eso lo recibo, para predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañe, mire. Isaías 61. Isaías 61. Dice, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está como sobre mí. Eso está hablando de unción. ¿Sí? Porque me ungió Jehová, me ha enviado, los ungidos son enviados. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Seguimos. A ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Versículo 4, reedificarán las ruinas los ungidos, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Hasta ahí está bien. Los ungidos van a hacer todo esto.
Cuando Cristo vino, de hecho menciona esta cita bíblica en Lucas capítulo 4, y Él comienza a predicar el año agradable. Comienza a predicar. De hecho, usted sabe que Cristo, cuando fue bautizado por Juan, Cristo fue ungido. El Espíritu Santo vino sobre Jesús. La Biblia dice que en forma de paloma, y comenzó a venir una manifestación. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, y donde quiera que él recorría en las aldeas y en cada lugar, él oraba por los enfermos, se sanaban. Él oraba por los que tenían dolencia y restauraban. Él comenzaba a ordenar todas las cosas. Los ungidos somos llamados para ordenar todas las cosas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jesucristo esto hizo. La promesa de Cristo, cuando él dijo: hey, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque enviaré el Espíritu Santo para que venga sobre vosotros. Y cuando venga sobre vosotros me seréis testigos. Porque las cosas que ocurrieron en los profetas y en los reyes en el pasado van a ocurrir hoy a través de la vida de los hombres y las mujeres que están ungidos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seremos testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque el poder del Espíritu Santo va a comenzar a manifestarse. No solamente con hablar en lengua, no solamente con caerme, no solamente con sentir que mi cuerpo se enchinó. No, hay algo más. Me da poder para predicar el evangelio. Me da poder para orar por la gente que está atormentada por demonios. Me da poder para hacer esto. Eso es lo que el Señor quiere. Hoy Dios no solamente usa a los profetas y ministros y pastores para ungirnos. El Espíritu Santo mismo es el que está derramando y ungiendo a las personas. El Espíritu Santo está ungiendo en muchas partes. Por eso usted ve que en el libro de los Hechos dice que los apóstoles se reunieron en el capítulo número 1 de Hechos. Dice que se reunieron en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, es más, quiero que vaya al capítulo 2 de Hechos. Sé que la mayoría ya lo tienen en griego, en arameo, en inglés, en español y alemán. Pero es importante que lo leamos, por lo que todavía no tienen entendimiento claro. Mira, versículo dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose ¿dónde? ¿Asentándose dónde? ¿Te imaginas? Cada quien viene, el Espíritu de Dios está sobre su vida, con diferentes lenguas, un fuego que lo quema. Un fuego, algo comienza a ocurrir, algo diferente comienza a experimentar en el cuerpo, algo comienza a pasar, porque viene el Espíritu de fuego, el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu ha venido a ungir. Aquí lo que pasó fue que estos 120, oiga bien, en el Antiguo Testamento ungían a uno. Aquí todo, 120 fueron ungidos en Hechos capítulo 2. Todos comenzaron a hablar lengua, todos comenzaron una manifestación de poder, porque vino el poder del cielo, vino el poder de Dios sobre todos los seres humanos. Pedro comenzó a predicar. Y cuando, oiga bien, Pedro el cobarde que negó a Jesús 3 veces. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él y la gente estaba confusa, que no entendía qué estaba pasando, Pedro se levanta. Quiero explicarle lo que está pasando aquí. Pedro era un hombre inculto, no tenía un conocimiento intelectual como muchos preparados, pero tenía un conocimiento espiritual, tenía conocimiento de las Escrituras. Y cuando él se levanta, inspirado por el Espíritu Santo, él comienza a predicar con denuedo, y la gente se quedaba así: pero este no es Pedro el que, o sea, este hombre ni siquiera sabe escribir, ni sabe, ¿cómo es que este hombre sabe todas estas cosas? Y después al final dice: bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Dice: esto que ustedes están viendo aquí fue lo escrito en Joel. Él sabía de Joel. Dice que sobre toda carne vendría el Espíritu Santo. Wow. ¿Y sabe qué? Y esto va a seguir ocurriendo sobre todo aquellos que creen en Jesucristo.
¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Arrepiéntanse. Y dice que cuando los mandó a arrepentirse a todos, dice que todos vinieron al llamado. Más de 3,000 personas vinieron al llamado y se arrepintieron a Jesucristo y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¡Wow! 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 Yo no sé si usted entiende. Esos más de 3,000 estaban siendo controlados por el reino de las tinieblas. Pero cuando Pedro predicó, esos más de 3,000 fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y comenzaron a experimentar libertad. ¡Wow! Y comenzaron a sentir amor, comenzaron a estar en unidad entre ellos. Porque cuando las tinieblas están, no se puede tener unidad. Las tinieblas es lo que trae pleito, contienda, división. Pero cuando el reino de Dios viene, rompe totalmente. Las cadenas fueron rotas, las cadenas espirituales que controlaban estos más de 3,000. Ellos seguían predicando y predicando y comenzó a venir un avivamiento espiritual. Avivamiento espiritual no solamente cuando 4 personas están gritando y danzando. No, un avivamiento espiritual es cuando la gente comienza a correr por la salvación. Cuando el evangelio le entra a la gente. Cuando la gente se arrepiente del pecado que está viviendo. Y eso solamente viene por la unción. La unción por el Espíritu. El Espíritu Santo da poder para predicar el evangelio. Da poder para orar por los enfermos. Da poder para echar fuera a los demonios. Eso hace el Espíritu Santo cuando nos unge. Nos unge para esto. Para eso estamos preparados. Es tremendo. Mire, quiero dar un pequeño comercial aquí. En el Salmo 23, capítulo 1, perdón, 23, versículo 1. Dice, ¿qué dice? Vamos a ponerlo. Quiero que lo pongamos y quiero que lo leamos. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero quiero aprovechar bien el tiempo. Dice, Jehová, dice David, oiga bien, David no tenía conflicto en su mente de quién era su pastor. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Seguimos, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pasto fresco, delicado, hermoso, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él sabía que Jehová estaba con él. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara es la que te va guiando y te va corrigiendo. Eso me infunde aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unques mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando habla unque mi cabeza, la oveja cuando se le ungía la cabeza para protegerlo de las moscas que tienen un gusano que lo ponen en la cabeza de la oveja. Y ese gusano se le atraviesa y se le mete y hace que la oveja se vuelva loca. Y la oveja sola comienza a golpearse contra los troncos y se mata sola. Pero cuando tiene aceite, la mosca no puede pararse en su cabeza, porque el aceite no lo permite que ponga su huevo en su cabeza. Y la unción hace que cuando el diablo quiere poner un pensamiento en tu cabeza, que esos pensamientos no se queden en tu cabeza. La unción hace que el diablo no pueda poner nido en tu cabeza, porque la unción, mira, el diablo conoce a los ungidos. Él conoce a los ungidos. Y él va a poner su mosca, su huevo, lo pone en aquella gente que están apartadas, aquella gente que no están buscando la unción, aquella gente que todavía no conocen el aceite, aquella gente que no se dejan pastorear por el Señor. Cuando tú te dejas pastorear, el pastor pone aceite, unge. El pastor siempre está ungiendo la cabeza de la oveja para que las ideas, los pensamientos del diablo no se queden en tu cabeza, no se queden en tu mente. Porque si se quedan ahí, tú solo te echas porra para matarte. Tú solo te corta la cabeza. Tú solo te desgracias, tú solo pensamiento. Solamente son pensamientos, son huevos que el diablo pone en tu cabeza. Él hace nido en la cabeza de aquellos que no tienen la unción. Por eso es importante que yo procure la unción que proviene de parte de Dios, que viene del Espíritu Santo. Amén. David tenía muy claro, y por eso él escribe todos los salmos,
pero agarre y especifique en el Salmo 23 con una identidad. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo no me iré de mi casa, yo no me iré de la casa de mi Señor. Yo permaneceré en el lugar donde soy ungido constantemente. No porque estoy pasando una prueba voy a dejar de congregarme. No porque estoy pasando alguna cosa voy a dejar de seguir. No. Yo estoy en casa donde recibo la unción para que el diablo no haga estrago en mi vida. En Juan capítulo 1 versículo 27, 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. Hay una unción especial. Hay una unción profunda. Quiero que haga conmigo: unción profunda, hasta los huesos. La Biblia dice que Eliseo, ¿se acuerda que empecé hablando de Elías y Eliseo? Dice que Eliseo, dice que la unción que recibió, ¿se acuerda que dice que recibió una doble porción? La unción que recibió fue tan poderosa. Emma, quiero que lo busque, porque quizá usted no me va a creer. En Segunda de Reyes 13, 20. Segunda de Reyes 13, 20. Dice, oiga bien lo que dice aquí, presta atención. Dile a la persona que está a tu lado: presta atención, para que no te sorprenda. Mira, dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron ¿qué? El cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el hueso o el muerto, los huesos de Eliseo, ¿qué? Esto lo dice la Biblia. Eso no es un invento del pastor Heriberto. Esto es la Biblia. Dice que el cuerpo lo tiraron y cuando tocó los huesos de Eliseo, el muerto revivió. Hay unción que resucita a los muertos. Y este estaba muerto, pero su hueso resucitó a otro muerto. Es impresionante. Si usted se pone a ver, por ejemplo, Jesús tenía una unción, por supuesto, y dice que la gente tocaba a Jesús y se sanaba. Y dice que él tenía que subirse en una barca rápidamente porque toda la gente lo quería tocar aunque sea. Dice que una mujer tocó a Jesús con 12 años con flujo de sangre y se sanó. Oigan bien, Jesús ni oraba por ellos, solamente lo tocaban y salía poder de Jesús. Esto es impresionante, familia. Y esto se llama unción. Y eso está disponible hoy porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios se sigue manifestando. Pedro, la Biblia dice que Pedro tenía una unción especial. La Biblia dice que Pedro, dice que la gente traía a sus enfermos de los pueblos, aunque sea que le pasara la sombra de Pedro. Y dice que la sombra de Pedro lo sanaba. Es una locura. Yo no sé si usted lo entiende. Pablo, la Biblia dice que Pablo, imagínate, dice que él predicando, tú sabes que allí en Israel hace mucho calor. Y dice que él predicaba y me imagino que tenía un trapito, una toalla o quién sabe. Dice que al final, dice que de repente habían personas que tomaban su trapito y se lo llevaban y se lo ponían encima a los enfermos y los enfermos se sanaban. Eso está en la Biblia. Se lo estoy parafraseando ahora por un tema de tiempo, porque yo quiero ministrar al final. Pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice su palabra.
Hoy puede pasar. Tengo una pregunta. ¿Usted cree que eso puede pasar hoy? Sí, sí puede pasar. ¿Dios lo quiere hacer? Sí, Dios también lo quiere hacer. Porque el deseo de Dios es derramar su unción sobre su iglesia, sobre sus hijos. Quiero terminar. Primera de Pedro 2:9. ¿Me ayudan, chicos? Piano, por favor. Primera de Pedro 2:9. Amén. Dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Somos una línea. Estamos en un linaje. Dice: real sacerdocio. Los sacerdotes reciben unción. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo santo. Somos un linaje escogido. Y si tú eres un linaje, si eres sacerdote, si eres una princesa, un príncipe de Dios, el Señor, Él derrama su unción sobre ti. La unción, de hecho, para los que están escribiendo, el nombre que yo le puse a este mensaje fue ungidos para la conquista. Necesito la unción para conquistar. Necesito la unción para poder gobernar. Necesito la unción de parte de Dios, el poder de Dios para poder hacerlo. Quiero terminar con esto. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, la primera vez que me comencé a congregar aquí en México. Recuerdo que la iglesia era la sala de una casa, y tocando en la alabanza junto con mi esposa, yo tocando el bajo y mi esposa la guitarra y cantando. En ese momento fue cuando fui lleno total del Espíritu Santo. Y cuando fui lleno total del Espíritu Santo en esa experiencia, que fue algo, es decir, yo sentía como las corrientes subían y bajaban por mi cuerpo. Fue una experiencia tan gloriosa, tan poderosa, tan impactante, que esto no se puede quitar ni borrar de mi mente. Y yo recuerdo que después de esta experiencia, al terminar, yo recuerdo que yo llevaba algunos amigos, músicos también, y dentro de ellos había un cubano. Y este cubano, un muchacho muy alto, yo recuerdo que de repente fui a orar por él. Y cuando comencé a orar por él, de una vez se enchamucó. Comenzó a manifestarse los demonios sobre él. Y yo comencé a orar por él. Yo comencé a darme cuenta que estaba pasando algo en él que yo nunca había experimentado. Entonces cuando yo comienzo a hacer así, el muchacho se comienza a doblar, a doblar, a doblar, a doblar y a manifestarse de una manera tan poderosa. Y yo la verdad en ese momento yo estaba emocionado, asustado, pero emocionado, porque yo no había experimentado eso. Y lo que yo pude darme cuenta en ese momento es que era la unción que yo acababa de recibir. Al ser lleno del Espíritu Santo, esa unción estaba funcionando y estaba operando. Y los demonios que estaban en este muchacho comenzaron ya a sentir la unción y el poder. Y comienza a quebrantarse y comienza a haber una manifestación donde ese espíritu no quería salir de él. Porque ese muchacho, oiga bien, ese muchacho era el nieto de una bruja, de la bruja más fuerte según él, en Cuba, con un pacto con la Santa Muerte. Y yo comencé a hablarle a él y a hablarle cosas a él que él no me decía, solamente yo le decía. Y más, yo fui el que le dije a él, digo, tú tienes un pacto con la Santa Muerte. Y él se quedaba así, y tú tienes esto y esto. Y yo comencé a decirle, y si tú cómo lo sabes, no sé, el Señor me está diciendo, yo le decía a él. Y comencé a decirle cosas que yo no había experimentado antes. La unción del Espíritu Santo te da la habilidad para escuchar lo que Dios habla, y te da poder para ejecutar conforme a lo que Dios te está mandando a hacer. Eso hace la unción. Cuando usted viene aquí, usted recibe una fresca unción constantemente por la palabra y por la fe. Y esta unción te ayuda para que tú seas el mejor empleado, para que tú seas el mejor esposa, la mejor esposa, para que tú seas el mejor ministro. La unción es para esto, para que usted pueda conquistar de manera constante. Eso hacía David. David conquistó, el reino creció. Salomón creció porque recibió. Los profetas tienen historia marcada porque Dios derramó algo sobre ellos. Hoy
El Espíritu Santo lo está derramando sobre quien Él quiere. A mí no vino ese día el pastor a orar por mí. Ese día fue el Espíritu Santo que me llenó. Y comenzó a pasar algo. Y se comenzó a manifestar algo. Dios quiere hacerlo sobre ti. El Espíritu Santo quiere hacerlo. La razón por la cual tú estés en esta habitación este día, la razón por la cual tú estás conectado en internet en este día, es porque el Señor te eligió a ti. Dios quiere derramarte sobre tu vida, y va a cambiar tu historia. Se va a partir en dos. Algo va a comenzar a ocurrir. Ahora, ¿cómo tú vas a experimentar cuando tú recibes la unción? Muchas veces hay personas que caen, que lloran, que tiemblan y que experimenta algo físicamente, y otros que no, pero se manifiesta el poder en lo que hacen. ¿Cómo tú se vas a dar cuenta? Cuando se presenta un gigante en tu trabajo, un gigante que te amenaza, cuando viene un gigante de la enfermedad, cuando viene un gigante de tema económico, cuando viene un problema en la familia, tú te vas a dar cuenta. Dios lo permite porque Dios quiere que tú estés estrenando la unción. ¿Has sido ungido? Ahora vamos a ver, prueba la unción. Y de repente tú dices, oye, pero ¿qué onda si acabo de recibir el Espíritu Santo y ya se me endemonió la esposa? Bueno, el Señor te la mandó para que la libere. Acaba de recibir el Espíritu Santo y tu jefe anda. El Señor te lo permite para que tú pongas en práctica lo que recibiste. ¿Cómo lo vas a poner en práctica? Cuando hay problemas, tú necesitas comenzar a orar con fe. Comienzas a ejecutar. Te encuentras una persona en la calle que está enferma, ora por ello. Una persona que anda, ora por esa persona. No pienses solamente en tu problema, piensa en la gente que tiene necesidad, porque la unción no es para ti solamente. La unción es para bendecir a otro. Para eso es la unción. Hey, está aquí, iglesia. Dios quiere conquistar Playa del Carmen. Dios quiere conquistar Quintana Roo. Y Dios va a conquistar Playa del Carmen a través de sus ungidos. ¿Y dónde están los ungidos? Dile, ¿tú eres uno de los ungidos? ¿Dónde están los ungidos? Ay, necesitamos que Dios mande a alguien. No, ya Dios lo mandó. ¿Eres tú? Quiero que cambie algo. ¿Eres tú? Dios te ungió a ti. Había un problema y Dios ungió a David, el que estaba en el monte. Dios unge a sus hijos y sus hijos hacen la diferencia. Usted y yo fuimos llamados, apartados para hacer la diferencia. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esta unción? Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Y yo quiero, mire, para que lo hagamos un poco más práctico, para que sea un poco más práctico, aquellos que están creyendo en esto que yo te he hablado, aquellos que realmente tienen deseo y quieren que Dios los llene y que los cubra, así que lo unja como David, como Saúl, como los profetas. Aquellos que realmente están creyendo, yo quiero hacer un llamado.